Ahora sí. Otro proyecto más. Ahora el proyecto que voy a estar bregando hoy es con las cajas, toolboxes. Las que tenían estaban podridas. Déjame enseñárselos para que las vean. Brequecito. Como aquí pueden ver, esta es una de las cajas de herramientas que estaban puestas por la grúa. Estaba bien podrida por dentro y por fuera. Y las bases que la agarran por aquí, ya esta puerta se está por caerse. So, decidí montar cajas de herramientas nuevas. Déjame enseñar la otra. Esta es la otra, esta es la que trajo la grúa de fábrica del 2001. Esta es la Jordan que traen ella. Y esta sí está, traté también iba a arreglarla, pero donde van los tornillos es demasiado las grietas que tiene ya donde hay que soldarla. Dado que fue tanta sal, nieve que cogió, que la misma la caja está bien podrida. Por dentro y por fuera no se ve tanto, pero por dentro está bien podrida. Es bien gruesa, esta caja pesa, es de metal. Pero por dentro la puerta, no sé, ya está doblada, está rota como mencioné. Eso que ya esto ya ha pasado malas noches y esta puerta se ha caído. Se me cayó 2 veces cuando yo estaba trayendo la grúa. Que por más que yo la acomodaba, ella no cerraba y se me caía la puerta. Empecé y grabé parte. Fueron las cajas de herramientas, las cajas, los toolboxes que van debajo de la grúa. Ya monté un lado, ya hice las bases. Déjame enseñar las bases para que vean las bases. So, esta es la caja, ya está montada. Estas bases que están aquí son custom made. La hice yo mismo aquí. La diferencia de esta base a la otra que está en el lado opuesto es que este tornillo lleva un tornillo aquí y un tornillo arriba, los cuales yo puedo quitar esta vareta y así en una situación que yo tenga que desmantelar, sacar el tanque hidráulico, despegar esa manga o XY razón tenga que sacar esta caja de herramientas, pues yo la puedo despegar y a la misma vez saco esta vareta y esta base del toolbox la puedo bajar y la puedo despegar. Si se hubiera soldado esta vareta ahí, pues ya ahí nos complicaría un poquito más la vida, dado que en una situación con la manga hidráulica, con el tanque hidráulico, con lo que sea, tengamos que sacar esa base del toolbox, automáticamente hay que sacar la manga, porque no va a salir la base. Yo quise hacerla de esa manera que sea fácil y no haya que sacarle esa manga para nada. Mientras menos tú tengas que despegar manga, es mejor porque te evitas liqueo a largo plazo. Ya esta base está hecha, está set, está puesta como yo quería, reforzada arriba con la base del angular nuevo que se puso. Y ya este es 18 por 18 por 60 de largo, reforzada arriba también. Y acá pueden ver la otra base hecha, mismo estilo, la única diferencia que esta base, este angular está soldado. Pueden ver, está soldado ahí y está soldado acá arriba también. Los dos están soldados. Ya estas bases ya están puestas. Esta caja que está aquí es en aluminio. Esto no pesa absolutamente nada. Liviana, sumamente liviana. Aluminio es un palo, son livianas, no te cogen moho tan rápido, es más, no te cogen ni moho, pero no aguantan mucho peso. Si tú la agarrabas de arriba o la agarrabas por el lado, estas cajas no aguantan mucho peso. ¿Por qué? Porque es en aluminio. Por eso yo las agarré arriba y a la misma vez le puse unos angulares de 1 pulgada, de 1 por 1 por 1/8 y reforzado. Se supone que con esto aguante chévere, pero con todo eso aquí adentro yo lo que voy a poner son cosas que no sean tan pesadas. Oye, como dije, todavía no me lo creo. Demasiado barato el precio de esa caja. Déjame enseñárselo. Aquí llevo la caja ya. UPS me lo acabo de traer. Miren eso. Marca Bayer. 18 por 18 por 60. Vamos a abrirla y vamos a ver cómo están las condiciones. Bueno, me dijeron que era slide pen. Que eso es lo único que tenía. Porque era ahí que de showroom. Tenían como 4 o 5 showroom que era para enseñárselo parece que era una tienda o algo y les enseñaban a los clientes. Que cogí una ganga, cogí la última, mano. Si hubiera sabido, hubiera comprado las 2 con ellos. Pero literalmente, si hubiera comprado 2 con ellos, iba a salir el precio que me sale una nueva. Vamos a abrirla y para ver cómo están las condiciones antes de empezar a montarla. Vamos a abrirla. La rapearon bien, por lo menos trataron. Esto está... Mira, yo les voy a decir algo.
si tiene un cantacito mínimo, yo soy feliz. Después que ya no esté rajada y está guardada en caja, eso quiere decir que ya la tenían guardada en caja. Aunque la foto salía que no estaba en caja. Pero le pusieron esto para protegerlo. Yo tengo una persona que me dice, ¿cómo tú consigues esas ofertas? Mano, es buscar el internet, el internet gratis. Las ofertas están en tú en buscarlas. Y ellos lo que hicieron fue que lo rapearon en estas partes para darle un support. Como saben que UPS tiran las cajas, tiran todo para que no se rompiera. Y no cogiera más cantazos. Vamos a sacarle este wrap negro. Ahí está. En realidad llega a ser otras personas, mucha gente vende estas cosas usadas y te las empacan mal, no les importa cómo empacártelo, y cuando tú vienes a ver llegan más dañados de como te lo enseñaron en la foto y terminas tú quedándote clavado con algo bien dañado. Pero en esta ocasión esta gente tomaron su tiempo en empacarlo, en verdad que sí. Y como digo, el precio demasiado barato. Y esto, uff. Y el que sabe que esta marca Bayer es de calidad, no es porquería. Es heavy. Voy a despegarlo. En verdad, como les digo, estoy haciendo el video y no me lo creo. No me lo creo. Porque no, yo no me esperaba que... Yo esperaba que era un scam o algo, porque es que el precio era demasiado barato para esta caja. Es más, yo esperaba que iba a ser más chiquita o que fue un error de ellos poniendo el size. Esto está nuevo. Esto está nuevo, mira, lo que tiene ese cantazo ahí. Pero está bien, olvídate de eso. Oye, cantazo, como tú tienes una grúa, cantazo es lo más que van a coger. Eso es lo más que tú vas a coger en una grúa. Una grúa para trabajar, esto no es una grúa auto show. So, lo que voy a hacer es que lo voy a levantar porque él no está roto por encima. Voy a voltearlo. Ok, lo encontré. Lo abrimos por aquí. No, pero esto está sellado. Es esto lo único que tenía en la foto. Perfecto, porque mira, él sella, ¿ya? Y esto queda abajo. Esto queda abajo en la base que yo le voy a hacer en la L. Esto a mí no me afecta nada. Incluso esto yo le puedo hacer unos rotitos aquí y con un puller yo lo puedo jalar. Esto aquí. Ella me lo dijo, o él me lo dijo, lo que tiene son unos bends. Esto tiene arreglo, todo lo de menos.
acuerdo. La quise abrir porque así la verifico completa. Pero esto es metal full. No es aluminio. Por eso es que pesa con cojones. Y el otro pen. No le veo más nada. Ah, aquí, esto aquí. Pero también eso a mí no me... Nada de eso me importa a mí. Ella abre. De hecho, tengo mis llaves. Nuevo, te digo, esto era nuevo. Los voy a poner aquí en la descripción para que ustedes vean. Esto vale 500, 600 pesos. Esto. Y está nuevo. Y la razón por la que me la dio sumamente barata es por esto y por aquel cantazo allá. No puedo pedir mucho por esto. Díganme ustedes en los comentarios si ustedes compraron una caja de herramientas como esta. 225, 225 fue el precio total. Puesta en mi casa. No 225 más shipping, no. 225 y me lo pusieron en mi casa. En total, precio y para mí que él combinó entre el precio y el shipping. Es lo que yo puedo entender, pero él me lo dio en ese precio fijo. Incluso me dijo, si tú vienes y la recoges, te la doy en 150. Son 150 si yo iba a recoger, pero obviamente me quedaba como a 18 horas de donde yo vivo, el estado que yo estoy. El estado, si no me equivoco, este era en... No sé si era Michigan o... South Dakota. No. Uno de esos dos sitios, para allá arriba. Las llaves, tengo, mira, dos llaves. Te digo, era nuevo, él me lo dijo, es nueva. Las instrucciones y todo. Me lo dijo, es nueva. No la. Mira aquí el serial number. ¿Y dónde está el part number aquí? Se busca el part number, pero esto es 60 por 18 por 18. Lo que me gusta de esta es que el metal es bien sólido, es bien heavy. Por ende, aguanta peso. Y esto es para trabajar, gente. Esto no es para janguear. Es heavy la puerta. Es heavy. Ella cierra. Perfecto. Este cantacito y ese cantacito. Más nada. Esos dos cantacitos. Allí y allá. Y eso tiene arreglo. Eso mismo yo lo puedo hasta arreglar. Con un puller tú le das por dentro. Le vas dando. Y sabes que yo ni le hago nada. Yo lo dejo así mismo. Esto es para trabajar. Esto a mí no me preocupa. Aquí puede ser. Este que está aquí puede ser que yo lo enderece un poco. Pero eso no es big deal. Eso le puedo dar una barrena por aquí. Lo puedo jalar. Viene muchos inventos que le puedo hasta caliente y lo traigo para acá. Puedo hacer varias cosas aquí. O darle por aquí mismo. Y así enderezo esta parte de aquí. ¿Qué es lo que puedo hacer que yo haga? Lo enderezca. Traiga este metal para un poquito. Para decir que la puerta no me roce con el tiempo. Pero la soldadura no está rota. Y si la soldadura estuviera rota, eso es lo de menos, somos soldadores, la soldamos. Pero por 225 puestas aquí, díganme ustedes qué ustedes piensan. Díganme en los comentarios. Voy a estar subiendo esto. Esto fue un unboxing de esta caja de herramientas que la conseguí por 225 puestas en mi casa. Online. Vamos a medirla, para que vean que no le estoy mintiendo. Yup. 60 18 por 18. Marca Byers. Made in USA.